Hola, mi nombre es Marta Rondón. Soy psiquiatra, consultora en la maternidad, o sea, Instituto Nacional Materno Perinatal, y docente en Cayetano Heredia. Tengo una maestría en políticas y servicios de salud mental y ahora vamos a compartir algunos conceptos acerca del cuidado de la salud mental de las mujeres en el contexto de la pandemia. Empezamos recordando el concepto de salud mental, el estado de bienestar que permite al individuo realizar su potencial, afrontar los estresores de la vida cotidiana, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir a su sociedad. De manera que cuando una persona tiene salud mental, puede decir yo soy y me estoy convirtiendo en la mejor persona que pudiera ser. Yo puedo enfrentarme a las dificultades de la vida. Yo hago, produzco, trabajo y disfruto de lo que produce mi trabajo. Y yo doy. Soy altruista, hago por otros, contribuyo a mi sociedad. La salud mental se conoce o se examina a través de la observación de la conducta, las emociones y los pensamientos de las personas. La salud mental se afecta en situaciones de desastres, pandemias y conflictos armados. La Agencia para el Apoyo en Situaciones de Conflicto ha presentado esta pirámide donde se ve que la mayor parte de las atenciones y precauciones para proteger la salud mental de las personas ocurren por fuera del servicio de salud. Lo más importante durante las pandemias, que tienden a producir temor e incertidumbre, es dar consideración especial a la seguridad y a los servicios básicos de las personas. Eso disminuye muchísimo la ansiedad. Luego también es importante fortalecer el apoyo comunitario y familiar, que se dificulta en las condiciones del contexto COVID-19 porque tenemos la norma del aislamiento social que protege nuestra vida. Entonces, tenemos que entender que es un distanciamiento físico, mas no un distanciamiento emocional. Debemos mantener nuestras redes, tanto familiares como comunitarias. Cuando el estrés abruma a las personas, entonces es tarea de todos los prestadores de salud dar apoyo individual no especializado. Para ello, habemos escuchado acerca de los primeros auxilios psicológicos. Si esto falla, para una minoría de personas, existe el nivel especializado. De modo que, teniendo en cuenta esta pirámide, vamos a darnos cuenta cómo es que a todos nos toca actuar también para proteger la salud mental de las mujeres. Y ahora nos vamos a centrar en las mujeres, siguiendo los principios orientadores de la Organización Mundial de la Salud. Dice la Asociación Mundial de la Salud que nosotros tenemos que tener dos principios orientadores básicos cuando atendemos a las mujeres. Uno es el enfoque de derechos, es decir, que debemos dirigirnos a las mujeres con un trato justo y respetuoso, teniendo en cuenta que la mujer sufre múltiples formas de discriminación y que la salud se recupera para poder tener acceso a los derechos, al derecho a la salud, a la autodeterminación, a la vida libre de tratos crueles y degradantes, a la autonomía, al trabajo. Y luego también tenemos que tener sensibilidad e igualdad de género. Esto quiere decir que debemos ser conscientes en todo momento de las diferencias de poder que obran en contra de las mujeres, dentro y fuera de la familia, y también en los sistemas de salud. Esto da lugar a un trato diferenciado que reciben las mujeres, que es el trato que les damos a las personas subordinadas, y que también limita el acceso que tienen a los servicios, incluyendo los servicios de salud. Por lo tanto,
Tomando en cuenta esa diferencial de poderes y de acceso, tenemos que preocuparnos de saber cuáles son sus necesidades y deseos específicos y satisfacerlos para que las mujeres a las cuales prestamos una atención logren la misma posibilidad de ejercer sus derechos y el mismo potencial para tener buena salud que los varones. A esto nos sirve muchísimo una herramienta que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta que nos permite analizar las diferenciales de poderes para encontrarle explicaciones a las disparidades de salud que se derivan de las inequidades de género. Por ejemplo, es claro para todos nosotros que mueren menos mujeres que hombres por COVID-19. Ahí les presento una gráfica de la situación en el Perú al último domingo. Sin embargo, la pandemia afecta más a las mujeres. No las mata, pero incrementa la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado. Los chicos sin colegio, los adultos mayores sin centro del adulto mayor, los adultos que trabajan metidos en la casa sin ayudar, entre comillas, y luego el 70% del personal de la salud son mujeres, es decir, que ejercen su labor de cuidado dentro y fuera del hogar. Y como mujeres en el sistema de salud se enfrentan al temor, a la incertidumbre y a la sobrecarga de trabajo en ese otro contexto. El contexto de la pandemia, con una dedicación casi exclusiva del sistema de salud a atender COVID-19, desatiende las necesidades específicas de las mujeres, es decir, la salud sexual y reproductiva, donde se ha roto la cadena de abastecimiento de métodos anticonceptivos, se han distanciado los controles prenatales o se hacen remotos, y para algunas mujeres se ha dificultado conseguir atención de emergencia para sus partos. Las medidas sociales profundizan las desigualdades económicas y de protección social, donde las mujeres se han encontrado desempleadas. Las mujeres del sector informal, que eran la mayoría, han encontrado que ya no pueden hacer lo que hacían, trabajar en casa, lavar por día, vender en los mercados. Y entonces están desprotegidas socialmente. El distanciamiento social también ha alejado las redes de soporte, que son protectoras de la salud mental de las mujeres, y les dificulta acceder a todo tipo de servicios, no solamente los servicios de salud, sino también los servicios, por ejemplo, policiales, los servicios de educación y otros que son considerados importantes para mantener la buena marcha de los hogares. Finalmente, y muy importante en nuestro contexto, el hacinamiento, el aislamiento social, aumenta el riesgo de violencia contra niños, niñas, adolescentes y todos los grupos vulnerables, particularmente las mujeres en situación de pareja. En situaciones de desastre como la pandemia, las discriminaciones e inequidades se suman y se amplifican. En el caso de las mujeres que están sometidas a estrés por la sobrecarga de responsabilidades y de trabajo doméstico, porque trabajan en forma vulnerable e informal, sin protección social, y sufren desempleo, a veces carecen de ingresos y tienen que enfrentar la inseguridad alimentaria. Y que además sufren una exposición desproporcionada a la violencia física y sexual desde la infancia, lo que va a dificultar su desarrollo. Están expuestas a la violencia de pareja, a la violencia callejera y a la exclusión de los servicios, que es otra forma de violencia. Esto produce estrés que se va convirtiendo, cuando empieza a manifestarse como síntomas fisiológicos, en distrés. Y finalmente, si persiste o es muy profundo, en estrés tóxico. El estrés tóxico es aquel que va a dañar la regulación del eje hipotálamo pituitario adrenal. Y por lo tanto va a dar lugar a mal funcionamiento de todos los órganos y sistemas. De modo que la exposición a estas causas de estrés y distrés de las mujeres, eventualmente, si no se atiende, da lugar a enfermedad mental y física,
incremento de la impulsividad que tiene que ver con conductas suicidas e incremento del uso de sustancias, alcohol, sustancias ilegales, pero también en el caso específico de las mujeres, benzodiazepinas. Ahora bien, aparece la pandemia, que nos obliga al confinamiento, que para muchas mujeres significa hacinamiento. Da lugar a la pérdida de redes sociales, causa temor e incertidumbre y nos enfrenta muchas veces a la necesidad de vivir un duelo para el cual no estamos preparadas. Se mueren nuestros seres queridos y no podemos participar de los ritos sociales. Esto va a incrementar muchísimo el estrés al cual se ven sometidas las mujeres. Sin embargo, en el Perú, probablemente la principal exposición al estrés viene de la exposición a la violencia. Más de 30.000 denuncias se han recibido durante los primeros 60 días de cuarentena. El servicio de atención urgente y los equipos itinerantes han atendido 3.643 casos de violencia. Y se ha visto 307 casos de violación sexual, 204 de los cuales eran contra niños, niñas y adolescentes, además de 15 presuntos feminicidios. Notando que no hay centros de emergencia mujer, solamente llamadas de orientación y servicios de atención urgente. El 63% de las mujeres peruanas, según el INEGI, sufre violencia. El 58%, casi 60%, es violencia psicológica. Pero 30% de las mujeres sufren violencia física en nuestro país. Y casi 7% se ven expuestas a la violencia sexual. Desgraciadamente, la mayor parte de la violencia sexual en nuestro país es contra niñas y adolescentes. Esto tiene gravísimas consecuencias sobre su salud mental. Estudios del Instituto Nacional de Salud nos muestran que entre 44% a 61% de mujeres que han sufrido violencia tienen algún tipo de afectación de su salud mental. Entre 11 y 22% presentarán trastorno de estrés postraumático, que es una enfermedad crónica incapacitante. Y hasta 42% presentarán episodios depresivos, donde sabemos que cuando una mujer está en situación de violencia, tiene el doble de riesgo que una mujer que no lo está de presentar depresión. Del 12 al 38% presentarán conducta suicida bajo la forma de ideación. Y de estas, entre el 2.5% y el 10% harán intentos suicidas, que nos habla de la impulsividad que aumenta por la exposición a la violencia. Este problema es muy grande y la rectoría la tiene el Ministerio de la Mujer. Ellos producen materiales como el que les muestro ahora, donde se grafica cómo una mujer que está sometida a la violencia toma conciencia de su condición y finalmente decide consultar a su red de servicios informales, habla con una pariente y ella la orienta para que se dirija a las autoridades, con lo cual se abre la puerta hacia la salida de la violencia. Desgraciadamente, en estos momentos no están funcionando los centros de emergencia mujer y este protocolo de actuación conjunta que normaba la relación entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud no funciona de una manera ideal. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que este protocolo de atención conjunta es un documento muy importante que reconoce las recomendaciones de la OMS acerca de cómo aproximarnos a las mujeres que sufren violencia y que da pautas muy claras de cómo la persona que es detectada en el centro de emergencia mujer debe dirigirse y ser referida al establecimiento de salud. Y también viceversa, si la mujer es detectada en el establecimiento de salud, entonces debe ser puesta en conocimiento de las autoridades del Ministerio de la Mujer. Como no hay centros de emergencia mujer, entonces muchísima de la carga del reconocimiento de la violencia y de otras afectaciones de la mujer
cae sobre los hombros de los equipos multi e interdisciplinarios de los establecimientos de salud. Todos los establecimientos de salud deben tener estos equipos que están compuestos por algún médico, psicólogo, trabajadora social, enfermera, rehabilitador y otros profesionales según la disponibilidad en el establecimiento, los cuales se han capacitado para mantener una actitud de empatía, que practican la escucha activa y son flexibles, que han aprendido a promover la participación comunitaria para que cambien las maneras y las actitudes de la comunidad para mejorar el tema de la violencia, pero que también son capaces de recoger las inquietudes de la comunidad e incorporarlas a su quehacer. ¿Y qué les toca hacer a estas personas en el contexto de la mujer que sufre por la violencia y por los estresores de la pandemia? Proporcionar acompañamiento social, que son todas las técnicas que ya ustedes han escuchado describir, que protegen la salud mental y promueven la autonomía. Y dar los primeros auxilios psicológicos. Observar para ver qué es lo que está ocurriendo, escuchar atenta, activa y empáticamente, y conectar con las partes más sanas y resilientes de la persona para movilizarla y ayudarla a enfrentar mejor el estrés. Como estamos en un contexto de la enfermedad infecciosa, entonces todas estas acciones se van a realizar por telemedicina y si es preciso hacerlas en persona, estaremos premunidos del respectivo equipo de protección personal. Los centros de salud mental comunitarios y los hospitales que cuenten con servicio de psiquiatría aseguran la continuidad de estas atenciones que deben estar centrados en la mujer. Es decir, nosotros buscamos violencia y buscamos trastornos mentales y afectación de la salud mental, no como una actividad para llenar la ficha, sino como parte del cuidado que le estamos dando a las mujeres para que puedan realizar su derecho al bienestar. Así pues, hay algunas orientaciones técnicas para la atención de la salud mental de la mujer que se recogen en la resolución 186. En primer lugar, debemos saber que el enfoque de género está reconocido en los lineamientos del sector salud y por lo tanto debemos aplicarlo. Es decir, tomar en cuenta la diferencial de poderes, saber que algunas enfermedades cursan diferente, tienen diferente prevalencia en las mujeres por razón de su rol, no solamente de su biología, y actuar para disminuir esta diferencial de poderes. Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud priorizan el cuidado de la salud mental de las mujeres. Y en el contexto de la pandemia, debido a que sabemos que la salud mental de las mujeres se afecta preferencialmente, esta línea de atención está priorizada. Particularmente debemos tener cuidado con reconocer el síndrome de maltrato que ocurre por exposición a la violencia de la pareja o la expareja. Este síndrome de maltrato que cursa con ansiedad, depresión, desesperanza, trastornos del sueño y del apetito y trastornos del control de las emociones, disminuye las posibilidades de que la mujer se enfrente adaptativamente a los estresores propios de la pandemia y la coloca en mayor riesgo. Tenemos que recordar que el aislamiento social le impide a la mujer alejarse del agresor. Están los dos encerrados en casa. Y la presencia del agresor causa temor constante. ¿En qué momento va a empezar la agresión y no tengo dónde ir? En este contexto hay un riesgo especial para niñas y adolescentes. Hemos visto que hay muchos casos de violencia sexual contra este grupo y esa violencia no está ocurriendo porque la niña se fue de fiesta ni porque salió de noche. Ocurre al interior del hogar. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nos aproximamos en estos casos porque el agresor está presente. La atención debe ser muy cuidadosa, ya sea por telemedicina o presencial. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar estos cuidados centrados en la mujer y en sus necesidades. En primer lugar,
vamos a identificar las señales de alerta. Por ejemplo, actitudes temerosas, ansiosas, dolores no bien especificados, malestares gastrointestinales o ginecológicos, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, falta de control de los impulsos, aumento del consumo de alcohol y de otras sustancias, y sobre todo, cuando nos dicen que están cansadas de la vida, que están aburridas, que ya desearían irse o que el Señor las recoja, entonces esos pensamientos de autoagresión o de autolisis nos indican que algo muy grave está pasando con esa mujer. Así pues, vamos a proceder a detectar la violencia, haciendo preguntas simples, empáticas, en el curso de la conversación, con la mayor naturalidad. Y dígame, señora, ¿cómo se lleva usted con su pareja? Así como todos. Sí, pues todos pelean, todos discuten, ¿no? ¿Y ustedes a veces discuten? Sí, con frecuencia. Bueno, no mucho, porque mi esposo tiene un carácter fuerte. Ah, y en esas discusiones a veces se insultan y a veces se van de manos. Eso no debería ocurrir, señora. Usted tiene derecho a vivir libre de violencia. Las leyes están de su lado y nosotros estamos acá para ayudarla a vivir en seguridad. Entonces ahí vamos a empezar a evaluar cómo es esta violencia, cuáles son sus alcances, cuál es su historia, y vamos a hacer una referencia adecuada que tendría que ser según el protocolo conjunto, pero que en estos momentos va a ser solamente a la línea 100 o a los servicios de atención de urgencia o los equipos itinerantes del MINPA. Vamos a evaluar mediante el autorreporte la afectación de la salud mental. Ustedes ya saben cómo se maneja este autorreporte. Y si encontramos que hay afectación, entonces vamos a hacer la referencia correspondiente al profesional de la salud mental. Si encontramos que hay una situación de violencia actual y que se ha afectado la salud de la mujer, tenemos que aplicar la guía técnica de atención de mujeres en situación de violencia, que nos indica cómo evaluar el riesgo a que está sometida la mujer y cuáles son las acciones que tenemos que tomar en función de ese riesgo, ya sea que la mujer acepte o no acepte la atención. Es muy importante que el personal registrará las atenciones en la historia clínica. Todo esto debe ir consignado en la historia clínica. Nosotros, como prestadores de salud, no tenemos conversaciones con las personas, proporcionamos cuidados y todos estos cuidados son actos médicos que deben ir registrados. En todo el curso de nuestra atención, observaremos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se recogen en el acrónico ANIMA. Atenta escucha, no juzgar, mejorar la seguridad, informarnos acerca de las necesidades de la persona para ayudarla a satisfacerla y apoyarla, es decir, ponerla en contacto con todos los servicios que ella pudiera necesitar para salir de su situación. En el caso de la violencia sexual, la atención de primera línea, es decir, estos principios de atención centrada en la mujer, los primeros auxilios psicológicos, anima, es decir, la atenta escucha, no juzgar, informarnos acerca de sus necesidades, mejorar su seguridad y apoyar, es indispensable y transversal, es decir, que tiene que ocurrir en todos los momentos de la atención por violencia sexual. Atender los aspectos psicológicos es muy importante para que la adolescente o la mujer pueda colaborar y hacer posible una buena atención de los otros aspectos. Es decir, el examen físico y ginecológico muy minucioso que se tiene que registrar cuidadosamente y el recojo de especímenes que después van a servir para la probanza. Tenemos que asegurarnos de que la mujer reciba el kit de violación completo. Hay kits de violación en todos los establecimientos de salud y es muy importante que se apliquen en su totalidad, tanto para la prevención de las infecciones de transmisión sexual
como para la prevención del embarazo y para tener toda la evidencia laboratorial de cómo está la mujer en términos de enfermedades de transmisión sexual y de embarazo. Para eso es bien importante coordinar con el equipo de salud sexual y reproductiva del establecimiento. También por fuera del sector salud hay que coordinar y referir, ya sea con la línea 100, los servicios de atención urgente, los equipos itinerantes de emergencia y los hogares de refugio temporal, de modo que la mujer pueda estar a salvo. En resumen, la salud mental de las mujeres sufre un grave riesgo en el contexto de la pandemia y también por las medidas sociales tomadas. Tanto la pandemia como las medidas sociales, es decir, el distanciamiento social, hacen sinergia con las condiciones de desventaja previas de las mujeres. La exposición a la violencia aumenta en condiciones de pandemia y de otros desastres. Por lo tanto, se requiere priorizar su atención, detectando las señales de afectación, atendiendo la violencia y proporcionando cuidados continuos. La violencia sexual amerita el uso obligatorio del kit de emergencia por violación y la valoración integral para ver si es necesario activar la resolución ministerial 486 de 2014 que nos habla del acceso al aborto para evitar un daño permanente en la salud de la niña o mujer que estuviera embarazada. Y como son cuidados de salud, son atenciones que está realizando un personal de salud que luego de repente van a ser útiles para que la mujer obtenga justicia, es indispensable el registro de estas atenciones en la historia clínica, en forma completa y minuciosa, sin emitir juicios de valor, pero dando cuenta de todo lo que nos dice la mujer. Les agradezco mucho por su atención.